El lenguaje es una de las herramientas más poderosas que tenemos como seres humanos. Nos permite no solo comunicarnos con los demás, sino también interpretar el mundo y sobre todo crearlo. Lo que decimos influye en cómo nos sentimos, en cómo actuamos y en las oportunidades que vemos a nuestro alrededor. Si comprendemos que nuestras palabras tienen un impacto directo en nuestro estado mental y emocional, empezamos a darnos cuenta de la importancia de usarlas con intención y responsabilidad. Hace años leí algo que me marcó profundamente, una frase de Ludwig Wittgenstein: "Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo". Si lo piensas, esto significa que nuestro lenguaje no solo describe la realidad, sino que la define. La manera en que hablamos de nosotros mismos, de los demás y del mundo determina en gran medida nuestra percepción de lo que es posible y de lo que no lo es. Si decimos "es que no puedo", estamos poniendo una barrera, estamos limitándonos. Pero si cambiamos esa expresión y decimos "hay que buscar una manera", automáticamente nuestra mente empieza a generar opciones. Nos hemos acostumbrado a usar ciertas expresiones que nos encierran en patrones limitantes. Es que no tengo tiempo, es que no soy lo suficientemente bueno, es que no sé cómo hacerlo. Todo esto nos deja atrapados en una mentalidad de víctima. En cambio, si en lugar de "es que" decimos "hay que", el efecto es completamente distinto. No es lo mismo decir "es que solo me queda media hora para terminar esto", que decir "aún me queda media hora para avanzar". Es una diferencia sutil en palabras, pero inmensa en impacto, porque transforma la manera en la que afrontamos las situaciones. La ciencia ha demostrado que nuestro lenguaje no solo refleja nuestro estado mental, sino que también lo moldea. En Estados Unidos se hizo un estudio en el que se expuso a las personas a palabras negativas durante un tiempo determinado. Palabras como desesperanza, fracaso, miedo, túnel sin salida. Lo que se observó fue que esas palabras provocaban un aumento en los niveles de cortisol, la hormona del estrés. En otras palabras, nuestro cuerpo reacciona fisiológicamente a lo que decimos y escuchamos. Si nos repetimos constantemente que no podemos, que no hay soluciones, que estamos atrapados, nuestro organismo lo asume como una realidad y actúa en consecuencia, ¿no? Por eso es tan importante tomar conciencia de cómo hablamos, de qué palabras elegimos y de qué significado les damos. Si alguien está en una situación difícil y dice "no hay salida", su cerebro entra en un estado de bloqueo. Pero si en lugar de eso dice "voy a encontrar una manera de salir adelante", ya está activando un proceso mental distinto. A veces, lo que más necesitamos no es cambiar la situación externa, sino cambiar la forma en la que la interpretamos. Los estoicos ya entendían esto hace siglos. Séneca decía que el problema no es que el barco se hunda, sino la interpretación que hacemos de ello. Si alguien simplemente dice "el barco se ha hundido", está describiendo un hecho. Pero si dice "soy un desgraciado porque mi barco se hundió", ya está añadiendo un juicio que afecta su capacidad de actuar. Si en una crisis nos preguntamos ¿por qué me está pasando esto?, swing, probablemente encontremos razones para sentirnos peor. Pero si en cambio nos preguntamos ¿para qué me está pasando esto?, abrimos la puerta a una nueva perspectiva, a un aprendizaje, a una oportunidad que antes no éramos capaces de ver. Nuestra mente está condicionada para buscar patrones y confirmar creencias previas. Si creemos que no somos capaces, encontraremos razones que justifiquen esa idea. Si creemos que todo lo que nos ocurre tiene un propósito, también encontraremos señales que lo respalden. No se trata de engañarnos ni de negar la realidad, sino de entender que nuestra manera de interpretarla tiene un impacto directo en nuestra experiencia de vida. Por eso, es fundamental aprender a entrenar nuestra mente del mismo modo en que entrenamos nuestro cuerpo. No podemos permitir que nuestras palabras nos encierren en un mundo limitado. Tenemos que ser conscientes de que el lenguaje puede ser una prisión o una herramienta de liberación. Podemos usarlo para reforzar nuestras debilidades o para impulsar nuestras fortalezas.
Depende de cómo decidamos expresarnos y qué historias decidamos contarnos a nosotros mismos. La humildad también juega un papel clave en este proceso. Muchas veces pensamos que ser humilde es minimizar nuestros logros, pero la verdadera humildad no tiene nada que ver con eso. La humildad es la capacidad de reconocer que siempre hay algo más por aprender, que nuestro conocimiento es limitado y que cada persona, cada experiencia, tiene algo que enseñarnos. Solo cuando estamos abiertos a aprender, podemos crecer. Si queremos vivir mejor, debemos prestar atención al lenguaje que usamos todos los días. Si queremos que nuestra mente nos ayude en lugar de limitarnos, debemos empezar a hablar de nosotros mismos y de nuestras circunstancias de una manera más constructiva. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a cambiar la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos? Porque cuando lo hacemos, nuestra percepción del mundo cambia y con ella cambian nuestras posibilidades. La salud es un tema fundamental en la vida de cualquier persona, pero muchas veces la abordamos de manera fragmentada. Solemos pensar en la salud como algo físico, como si nuestro bienestar dependiera únicamente de lo que comemos o del ejercicio que hacemos. Pero la realidad es que la salud es el resultado de la interacción entre tres dimensiones inseparables: el cuerpo, la mente y el alma. Para entender esto mejor, imaginemos un tapiz hermoso tejido con 3 hilos de colores diferentes. Si quitamos uno de esos hilos, la imagen del tapiz se deforma, pierde su esencia. Lo mismo ocurre con nuestra salud. Si descuidamos alguna de estas dimensiones, el equilibrio se rompe. El cuerpo es nuestra base física, pero no podemos tratarlo como un simple vehículo que transporta nuestra mente. Nuestro corazón, por ejemplo, no es solo una bomba que impulsa la sangre, sino que tiene la capacidad de influir en nuestros estados emocionales. Hoy sabemos que el sistema digestivo también juega un papel clave en nuestras emociones, ya que alberga miles de millones de neuronas que influyen en nuestro estado de ánimo. Lo mismo ocurre con nuestra musculatura, que no solo nos permite movernos, sino que también afecta la manera en que procesamos el estrés y las emociones. Hay investigaciones que demuestran que ciertos ejercicios físicos pueden ayudar a liberar traumas emocionales mucho más eficazmente que algunas terapias convencionales. Esto nos dice que la conexión entre cuerpo y mente es mucho más profunda de lo que imaginamos. Ahora bien, si queremos mejorar nuestra salud, no basta con cuidar el cuerpo, también debemos entrenar nuestra mente. Muchas personas creen que sus emociones simplemente ocurren, como si fueran reacciones automáticas ante la vida. Pero la verdad es que nuestras emociones son en gran medida creaciones de nuestra mente. Si constantemente nos decimos que algo es imposible, que no somos lo suficientemente buenos o que no podemos cambiar, nuestra mente se programa para confirmar esas creencias. Pero si en lugar de eso adoptamos un lenguaje más positivo y constructivo, nuestra biología responde de una manera completamente diferente. El alma es la tercera dimensión y muchas veces es la más olvidada. No hablo de alma en un sentido religioso, sino como esa parte profunda de nosotros que nos conecta con algo más grande que nuestro ego. Cuidar nuestra alma significa conectar con la naturaleza, con la gratitud, con el servicio a los demás. Cuando damos sin esperar recibir, cuando ayudamos a otros, cuando encontramos sentido en lo que hacemos, fortalecemos nuestra salud de una manera que ningún medicamento puede lograr. Es curioso ver cómo muchas personas que se sienten vacías o perdidas buscan soluciones en lo externo, cuando en realidad lo que más necesitan es mirar hacia adentro y nutrir su alma con aquello que les da propósito y sentido. A menudo recibo mensajes de personas que dicen: es que mi entorno es muy tóxico, es que la gente que me rodea no me apoya, es que me cuesta mucho cambiar mis hábitos. Y siempre les respondo lo mismo: lo que te dices a ti mismo parece verdad, pero no lo es. No digo que la situación no sea difícil, pero lo que realmente te impide avanzar no es tu entorno, sino la manera en que interpretas tu situación. Conozco personas que han crecido en circunstancias extremadamente adversas y han logrado salir adelante. ¿Cuál es la diferencia? Que en lugar de decir "mi pasado define mi futuro",
Han decidido que su futuro no será una repetición de su pasado. Entonces, la pregunta que debemos hacernos no es ¿por qué estoy atrapado en esta situación?, sino ¿cuál es el paso más pequeño que puedo dar para empezar a cambiar? No importa cuán pequeño sea ese paso, lo importante es darlo. Una persona que lleva años atrapada en el sedentarismo no necesita empezar corriendo una maratón, sino tal vez dando un pequeño paseo diario. Una persona que ha vivido rodeada de pensamientos negativos no necesita transformarse de la noche a la mañana, pero sí puede empezar por cambiar una sola expresión en su lenguaje. Lo que ocurre es que solemos sobreestimar lo que podemos hacer en poco tiempo e infravalorar lo que podemos lograr en semanas, meses o años. Un pequeño ajuste hoy puede llevarnos a un destino completamente diferente en el futuro. Imagina que eres un navegante y que estás viajando por el océano. Si cambias el rumbo de tu barco solo 1 grado, al principio parecerá que no hay diferencia, pero con el tiempo, ese pequeño cambio te llevará a un destino completamente diferente. Así ocurre en nuestra vida. Cambiar un pequeño hábito, ajustar una sola palabra en nuestro lenguaje, dar un pequeño paso en una dirección diferente, puede terminar transformando completamente nuestra realidad. Por eso es tan importante que dejemos de esperar a que las circunstancias externas cambien y empecemos a tomar el control de lo que sí podemos cambiar: nuestra actitud, nuestras palabras, nuestras acciones. El poder que tenemos dentro de nosotros es mucho mayor de lo que imaginamos. Solo necesitamos la valentía de dar el primer paso, por pequeño que sea, porque al final el cambio no ocurre de golpe, ocurre con pequeñas decisiones repetidas cada día. Y cada decisión que tomamos es una oportunidad para construir la vida que realmente queremos vivir. El coraje ha sido históricamente asociado con la guerra, la conquista y la lucha en el sentido físico. Sin embargo, la verdadera valentía no está en derrotar a otros, sino en conquistarnos a nosotros mismos. El mayor de los conquistadores no es quien expande su territorio, sino quien logra dominar su propio mundo interior. Este proceso de conquista personal requiere de una enorme determinación, disciplina, paciencia y, sobre todo, humildad. Porque para crecer de verdad hay que estar dispuesto a mirar dentro de uno mismo, a reconocer nuestras sombras y a enfrentarlas con honestidad. Muchas veces, cuando nos miramos al espejo, solo vemos lo que nos agrada, pero en lo más profundo de nuestro ser también hay miedos, inseguridades y patrones limitantes que nos condicionan. Es fácil señalar en los demás lo que nos molesta, lo que nos frustra o lo que nos parece injusto, pero cuando nos detenemos a examinar nuestra propia vida, nos damos cuenta de que muchas de esas cosas que criticamos en los otros también están dentro de nosotros. El problema es que solemos resistirnos a ver esa parte de nuestra realidad interna. Nos da miedo reconocer nuestras debilidades, porque creemos que eso nos hace frágiles, cuando en realidad el acto más valiente que podemos hacer es mirarnos con honestidad y decidir cambiar. El conocimiento profundo de uno mismo no siempre trae comodidad. Hay quienes dicen que cuanto más sabemos, más infelices nos volvemos. Y esto puede ser cierto si nos limitamos a un conocimiento superficial, si solo acumulamos información sin aplicarla en nuestra vida. Pero el verdadero conocimiento, aquel que nos lleva a la sabiduría, no es el que simplemente nos dice cómo son las cosas, sino el que nos permite transformarlas. La famosa frase, "la verdad os hará libres", no significa que conocer la verdad será fácil o placentero, sino que nos dará la oportunidad de liberarnos de nuestras propias cadenas mentales. En este punto es fundamental entender la diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable, forma parte de la experiencia humana. Si pierdes a un ser querido, sentirás dolor. Si fallas en algo que te importaba mucho, sentirás dolor. El dolor nos recuerda que estamos vivos y que nos importan las cosas. Pero el sufrimiento, en cambio, es opcional. El sufrimiento no es el dolor en sí, sino la historia que nos contamos sobre ese dolor. Es lo que añadimos mentalmente a la experiencia. Si nos decimos, esto es injusto, mi vida nunca será la misma, no podré seguir adelante, lo que estamos haciendo es intensificar y prolongar ese dolor.
Pero si, en lugar de eso, aceptamos la realidad y nos preguntamos, ¿qué puedo aprender de esto? Drenia, el sufrimiento se reduce. Hay una historia que ilustra bien esta idea. Un maestro de filosofía decía que enfrentar el dolor es como encontrarse con un perro rabioso. Si huyes, el perro te persigue. Si lo atacas, te morderá. Pero si te quedas firme, si lo miras sin miedo y le muestras calma, el perro termina cediendo. Lo mismo ocurre con nuestras emociones difíciles. Si las ignoramos, nos persiguen. Si las atacamos, se vuelven más fuertes. Pero si las aceptamos y las miramos de frente, se transforman. Carl Jung lo expresó de manera brillante. Lo que resistes, persiste. Lo que abrazas, se transforma. Cuando dejamos de luchar contra nuestras sombras y en su lugar las integramos, descubrimos que dentro de nosotros hay una fuerza que desconocíamos. Esto es algo que han entendido grandes figuras de la historia. Personas como Gandhi, Martin Luther King o Nelson Mandela fueron capaces de transformar la violencia en amor, el odio en compasión y la injusticia en oportunidad. No lo hicieron desde la confrontación, sino desde la sabiduría de que la verdadera revolución es interior. Mandela, por ejemplo, pasó años en prisión, pero en lugar de llenarse de resentimiento, comprendió que tanto el oprimido como el opresor eran prisioneros del mismo sistema. Decidió que su lucha no era solo por la libertad de los suyos, sino por la libertad de todos. Esa comprensión lo convirtió en un líder capaz de unir a su nación en lugar de dividirla. Es curioso cómo el mundo muchas veces nos enseña a reaccionar con agresividad ante la adversidad. Nos dice que debemos luchar, defendernos, imponer nuestra voluntad. Pero los más grandes cambios de la historia no se han logrado con violencia, sino con sabiduría. La verdadera fuerza no es la de quien golpea más fuerte, sino la de quien puede permanecer en calma en medio de la tormenta, quien puede mirar a su enemigo con compasión en lugar de odio, quien puede encontrar una oportunidad donde otros solo ven obstáculos. Todo esto nos lleva a una reflexión importante. Si queremos cambiar nuestra vida, primero debemos cambiar nuestra manera de ver el mundo. No podemos esperar que todo a nuestro alrededor se transforme sin que nosotros hagamos algo diferente. No podemos esperar sentirnos mejor si seguimos usando el mismo lenguaje negativo, rodeándonos de las mismas influencias tóxicas o repitiendo los mismos patrones mentales una y otra vez. La verdadera valentía es la de quien se atreve a romper con esos hábitos, quien se atreve a mirar más allá de sus limitaciones autoimpuestas y se da cuenta de que, en última instancia, siempre tiene una elección. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar del miedo. Es confiar en que cada pequeño paso que damos en la dirección correcta nos llevará, con el tiempo, a un destino completamente distinto. Así que, si sientes que hay algo en tu vida que no está funcionando, pregúntate, ¿cuál es el paso más pequeño que puedo dar hoy para empezar a cambiar? Porque al final, no se trata de conquistar el mundo, sino de conquistarnos a nosotros mismos. La comunicación es una herramienta fundamental en nuestra vida. Desde que nacemos, estamos en constante interacción con los demás y con nosotros mismos. Muchas veces creemos que comunicarnos consiste simplemente en hablar, en transmitir información de un punto a otro, pero la realidad es que la comunicación va mucho más allá. Lo que decimos, cómo lo decimos y sobre todo, lo que hacemos mientras lo decimos, define la calidad de nuestra conexión con los demás. Para mí, la comunicación no es solo el arte de hablar bien, sino el arte de conectar de verdad con las personas. Uno de los errores más comunes que cometemos al comunicarnos es pensar que lo más importante es lo que decimos. Sin embargo, lo verdaderamente determinante es lo que la otra persona entiende. Hay un abismo entre lo que queremos transmitir y lo que realmente llega a los demás. Para que un mensaje sea efectivo, debe ser claro, relevante y resonar en la persona que lo escucha. De nada sirve tener un gran discurso si no logra generar impacto, si no toca el corazón o la mente del otro. La clave está en hacer que el mensaje sea comprensible y aplicable. Muchas personas se preguntan cómo pueden mejorar su capacidad de comunicación.
Yo siempre digo que hay 4 elementos esenciales para que una comunicación sea efectiva. Debe ser interesante, relevante, sencilla y práctica. Lo primero es que lo que digas debe ser interesante. Si el mensaje no te interesa a ti, no esperes que le interese a los demás. La energía con la que hablamos refleja el nivel de entusiasmo que sentimos por lo que estamos compartiendo. Lo segundo es que debe ser relevante. Un mensaje relevante es aquel que la otra persona siente que le aporta valor en su vida. No se trata de hablar solo de lo que nos interesa a nosotros, sino de lo que puede ser útil para la audiencia. El tercer elemento es la sencillez. Hay quienes creen que cuanto más complicado es un discurso, más inteligente suena, pero en realidad, lo que no se puede explicar de manera sencilla no se ha comprendido realmente. La profundidad no está en lo complejo, sino en lo claro. Y el cuarto elemento es la practicidad. Las personas deben sentir que pueden aplicar lo que escuchan en su vida diaria. Un mensaje sin aplicación práctica se olvida rápidamente. En cambio, cuando algo puede ponerse en acción, se vuelve parte de nosotros. Una de las herramientas más poderosas para mejorar la comunicación es el uso de imágenes y metáforas. Nuestro cerebro no piensa en palabras, sino en imágenes. Cuando escuchamos una historia o una metáfora, nuestra mente la convierte en una experiencia sensorial, facilitando la comprensión y la retención. Es por eso que a lo largo de la historia, las grandes enseñanzas han sido transmitidas a través de relatos y parábolas. No se trata solo de hablar, sino de hacer sentir, de ayudar a la otra persona a visualizar lo que estamos diciendo. A lo largo de mi vida, he observado que la verdadera comunicación no ocurre cuando simplemente hablamos, sino cuando logramos que el otro se sienta comprendido. Escuchar es un acto de generosidad, porque implica poner toda nuestra atención en la otra persona sin pensar en lo que vamos a responder. Cuando alguien se siente realmente escuchado, se abre. Y en ese espacio de apertura, la comunicación fluye de una manera completamente diferente. No es lo mismo oír que escuchar. Oír es un proceso biológico, pero escuchar es un acto de conexión profunda. En este punto es importante hablar de las críticas. En un mundo donde todo lo que hacemos está expuesto al juicio de los demás, aprender a gestionar las críticas es fundamental. Hay 2 tipos de críticas: aquellas que buscan ayudar y aquellas que buscan destruir. Las críticas constructivas, aunque a veces duelan, pueden ser oportunidades de aprendizaje si sabemos recibirlas con humildad. Pero también existen críticas que no aportan nada positivo, que solo reflejan el malestar interno de quien las emite. En esos casos, lo mejor es agradecer el comentario y seguir adelante sin darle más peso del necesario. Una historia budista ilustra esto de manera magistral. Se cuenta que 2 monjes caminaban por un sendero y encontraron a una mujer que necesitaba cruzar un río. Uno de los monjes la cargó en brazos y la ayudó a cruzar. Horas después, el otro monje, visiblemente molesto, le dijo: «¿Cómo pudiste cargar a esa mujer? Nosotros no debemos tocar a una mujer». El monje que había ayudado a la mujer respondió: «Yo la dejé en la otra orilla, pero tú sigues cargándola». Muchas veces cargamos con críticas, rencores y juicios que podríamos haber dejado atrás hace mucho tiempo. Aferrarnos a esas cargas solo nos impide avanzar. En el mundo de la comunicación es crucial aprender a manejar nuestras emociones. Si respondemos con rabia a una crítica, estamos cayendo en la trampa de la reactividad. La verdadera fortaleza está en la capacidad de mantener la calma y responder con inteligencia. Cuando alguien nos ataca verbalmente, podemos verlo como un reflejo de su propio estado interno en lugar de tomárnoslo de manera personal. Esto no significa que no debamos defendernos cuando sea necesario, pero sí que debemos hacerlo desde la serenidad y no desde la reacción impulsiva. Otro aspecto clave en la comunicación es la autenticidad. No hay nada más poderoso que ser genuino. Cuando intentamos fingir, la gente lo nota. En cambio, cuando hablamos desde la autenticidad, generamos una conexión real con los demás. No se trata de impresionar, sino de expresar quiénes somos con transparencia.
La comunicación más efectiva es la que surge de la coherencia entre lo que pensamos, sentimos y decimos. Cuando hay alineación entre estas tres dimensiones, nuestra voz tiene una fuerza que va más allá de las palabras. Finalmente, quiero compartir una reflexión sobre el impacto de la comunicación en nuestra vida. La forma en que nos hablamos a nosotros mismos determina en gran medida nuestro estado emocional y nuestras acciones. Si nuestro diálogo interno está lleno de críticas y dudas, nos sentiremos limitados. Pero si aprendemos a hablarnos con respeto, con ánimo y con confianza, nuestra vida cambia. La comunicación no solo ocurre entre personas, también ocurre dentro de nuestra propia mente. Y si logramos transformar esa comunicación interna, podremos transformar nuestra realidad. Por eso, más allá de aprender a hablar mejor, a expresarnos con claridad o a persuadir, lo más importante es aprender a comunicarnos con autenticidad, con empatía y con propósito, porque la comunicación no es solo una herramienta para transmitir información, es el puente que nos une a los demás y que nos permite construir un mundo más comprensivo y humano. En el ámbito de la salud, es fundamental entender que cuerpo, mente y alma están profundamente interconectados. Durante muchos años, se pensó que el cuerpo funcionaba de manera independiente, como si fuera una máquina separada de nuestras emociones y pensamientos. Pero hoy sabemos, gracias a la neurociencia y la medicina integrativa, que nuestras emociones afectan directamente a nuestro estado físico, que nuestros pensamientos pueden modificar nuestra biología y que el estado de nuestro cuerpo influye en la claridad y estabilidad de nuestra mente. El problema es que muchas personas han desarrollado hábitos que, en lugar de fortalecer esta conexión, la debilitan. La falta de sueño, la mala alimentación, el sedentarismo y la exposición constante al estrés generan un impacto enorme en la salud física y mental. Hay personas que me dicen, es que yo no puedo cambiar mi estilo de vida, estoy acostumbrado a esto. Pero cuando comprendemos que cada pequeña acción tiene un efecto acumulativo, nos damos cuenta de que sí podemos transformar nuestra realidad. No se trata de hacer cambios drásticos de un día para otro, sino de dar pasos pequeños pero consistentes en la dirección correcta. El cuerpo necesita movimiento, descanso y nutrición adecuada. No podemos pretender que nuestra mente funcione al máximo si no le damos al cuerpo los recursos que necesita para operar en su mejor versión. Lo mismo sucede con la mente. Si constantemente nos hablamos de manera negativa, si llenamos nuestra cabeza de pensamientos derrotistas, nuestra biología responderá en consecuencia. Hay estudios que demuestran que una sola palabra negativa puede aumentar los niveles de cortisol en el cuerpo, la hormona del estrés, mientras que una palabra positiva puede reducir la ansiedad y mejorar la respuesta inmune. Por eso, uno de los primeros pasos para mejorar nuestra salud es cambiar nuestro lenguaje. Muchas veces, sin darnos cuenta, nos estamos condicionando negativamente con las palabras que usamos. Si repetimos frases como «esto es imposible», «yo no soy capaz» o «mi vida es un desastre», estamos entrenando a nuestro cerebro para vivir en una realidad limitada. Pero si cambiamos esas expresiones por «voy a intentarlo», «puedo mejorar» o «esto es un reto que puedo superar», nuestro sistema nervioso responde de una manera completamente distinta. Es increíble el poder que tienen las palabras para moldear nuestra biología. Un ejemplo claro de esto es el efecto placebo. Hay personas que mejoran su estado de salud simplemente porque creen que están recibiendo un tratamiento efectivo, aunque en realidad solo estén tomando una sustancia sin ningún efecto farmacológico. Esto demuestra que la mente tiene una influencia directa sobre el cuerpo. Si somos capaces de generar cambios físicos a través de la creencia en un medicamento, también podemos generar cambios si aprendemos a dirigir nuestra mente de manera consciente. Pero además de la mente y el cuerpo, hay una dimensión más profunda que muchas veces olvidamos: el alma. No hablo de un concepto religioso, sino de aquello que nos da propósito, que nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Cuando vivimos con un propósito claro, nuestra energía cambia.
Nos sentimos más motivados, más resilientes y más capaces de afrontar las dificultades de la vida. Muchas enfermedades tienen un componente emocional porque la desconexión con nuestro propósito genera un vacío que con el tiempo puede manifestarse en el cuerpo. Por eso, una de las herramientas más poderosas para mejorar nuestra salud es la conexión con la naturaleza. Pasar tiempo al aire libre, respirar aire fresco, exponernos al sol y estar en contacto con la tierra tiene efectos positivos en nuestra biología. No es casualidad que las personas que viven en entornos naturales tengan menos niveles de estrés y una mayor calidad de vida. La naturaleza es un recordatorio constante de la importancia del equilibrio y la armonía. Otra práctica fundamental es la respiración consciente. La mayoría de las personas respiran de manera superficial, sin darse cuenta de que la forma en que respiramos influye en nuestro estado emocional y en nuestro nivel de energía. Una respiración pausada y profunda activa el sistema nervioso parasimpático, que nos ayuda a relajarnos, a reducir la ansiedad y a mejorar la calidad del sueño. Es un recurso simple pero muy efectivo para regular nuestro estado interno. Finalmente, quiero hablar de la importancia del descanso. Vivimos en una sociedad que glorifica la productividad y que nos ha hecho creer que dormir es una pérdida de tiempo. Pero el sueño es uno de los pilares más importantes de la salud. Durante la noche, el cerebro elimina toxinas, consolida la memoria y regenera las células. Privarnos de un buen descanso tiene consecuencias en todos los aspectos de nuestra vida. La falta de sueño afecta nuestra capacidad de concentración, nuestro estado de ánimo y nuestro rendimiento físico y mental. Todo esto nos lleva a una conclusión clara. La salud no es solo la ausencia de enfermedad, es un estado de equilibrio entre cuerpo, mente y alma. Cuando aprendemos a escuchar nuestro cuerpo, a cuidar nuestros pensamientos y a conectar con un propósito más profundo, nuestra vida cambia de manera radical. No se trata de hacer cambios drásticos de un día para otro, sino de tomar decisiones conscientes que nos acerquen cada día a un estado de mayor bienestar. Es impresionante cómo pequeños hábitos pueden generar transformaciones profundas. Algo tan simple como beber más agua, salir a caminar al aire libre, meditar unos minutos al día o cambiar una palabra negativa por una positiva puede marcar la diferencia. No necesitamos esperar a que la vida nos obligue a cambiar. Podemos empezar ahora mismo, con pequeños pasos, sabiendo que cada acción suma. Nuestro bienestar depende en gran medida de las decisiones que tomamos día a día, y cuando aprendemos a elegir lo que nos nutre, lo que nos fortalece y lo que nos ayuda a crecer, estamos construyendo una vida más plena, más saludable y más significativa. La comunicación es una de las herramientas más poderosas que poseemos los seres humanos. No solo nos permite transmitir información, sino que moldea nuestra percepción del mundo, influye en nuestras relaciones y, lo más importante, determina en gran medida nuestra calidad de vida. La forma en que nos comunicamos con los demás y con nosotros mismos tiene un impacto directo en nuestro bienestar emocional y en nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. Uno de los aspectos fundamentales de la comunicación es la escucha. Muchas veces creemos que comunicarnos bien significa hablar de manera clara y elocuente, pero la realidad es que la escucha es incluso más importante. Escuchar no es simplemente oír las palabras del otro, sino estar presente, estar realmente atento a lo que nos están diciendo, sin interrumpir, sin juzgar y sin preparar una respuesta mientras la otra persona aún está hablando. Cuando aprendemos a escuchar de verdad, se produce algo mágico. Las personas se sienten comprendidas, se abren más y las conversaciones adquieren una profundidad que transforma las relaciones. Pero además de escuchar a los demás, es fundamental aprender a escucharnos a nosotros mismos. ¿Qué nos decimos internamente cada día? ¿Qué tipo de diálogo interno mantenemos? ¿Nos tratamos con amabilidad y comprensión o somos nuestros peores críticos? Muchas veces, sin darnos cuenta,
Nos hablamos con dureza, nos reprochamos nuestros errores y nos castigamos por lo que consideramos fracasos. Sin embargo, si habláramos a un ser querido de la misma forma en que nos hablamos a nosotros mismos, probablemente esa persona se sentiría herida o desmotivada. Entonces, ¿por qué lo hacemos con nosotros mismos? La clave está en desarrollar un diálogo interno más compasivo y más constructivo. El lenguaje que utilizamos no solo impacta nuestra mente, sino también nuestro cuerpo. Existen estudios científicos que demuestran que cuando una persona se expone constantemente a palabras negativas, su cuerpo reacciona como si estuviera en peligro, elevando los niveles de cortisol y generando estrés. Por el contrario, las palabras positivas pueden generar calma, bienestar e incluso mejorar nuestro sistema inmunológico. Es por esto que es tan importante elegir cuidadosamente nuestras palabras, tanto en nuestras conversaciones con los demás como en nuestros pensamientos internos. Otro aspecto clave de la comunicación es la autenticidad. En un mundo donde muchas personas intentan aparentar lo que no son o decir lo que creen que los demás quieren escuchar, la autenticidad se ha convertido en un valor escaso pero muy poderoso. Ser auténtico no significa decir todo lo que pensamos sin filtros, sino expresarnos desde nuestra verdad, sin miedo al juicio de los demás y sin necesidad de encajar en moldes preestablecidos. Cuando somos auténticos, nos conectamos con los demás de una manera genuina, sin máscaras ni estrategias, y eso genera una confianza profunda en nuestras relaciones. Además, la comunicación efectiva requiere claridad. Muchas veces damos por hecho que los demás comprenden lo que queremos decir, pero en realidad no siempre es así. Expresarnos de manera clara y precisa evita malentendidos y facilita que nuestro mensaje llegue de la forma en que lo queremos transmitir. Para lograr esto, es importante simplificar nuestras ideas y asegurarnos de que nuestro interlocutor realmente entiende nuestro punto de vista. No se trata de hablar con palabras complejas para parecer más inteligentes, sino de hacer que el mensaje sea accesible y fácil de comprender. Otro punto esencial en la comunicación es la gestión de las emociones. Todos hemos experimentado momentos en los que, en medio de una discusión o en una situación de estrés, decimos cosas de las que luego nos arrepentimos. Esto sucede porque cuando estamos en un estado emocional elevado, nuestra parte racional se desconecta y reaccionamos de manera impulsiva. Aprender a gestionar nuestras emociones antes de hablar es una habilidad clave para mejorar nuestras relaciones y evitar conflictos innecesarios. A veces, simplemente tomar una pausa antes de responder puede marcar la diferencia entre una conversación productiva y una discusión destructiva. También es importante entender que la comunicación no es solo verbal. Nuestro lenguaje corporal, nuestro tono de voz y nuestra expresión facial transmiten mucho más de lo que decimos con palabras. Podemos decir «estoy bien», pero si nuestro tono de voz es apagado y nuestra postura refleja tensión, el mensaje que enviamos es completamente diferente. Ser conscientes de estos elementos nos permite mejorar nuestra comunicación y asegurarnos de que nuestro mensaje sea coherente con lo que realmente sentimos y queremos expresar. Finalmente, quiero hablar de la importancia de la comunicación como herramienta de transformación personal. Cada vez que nos expresamos con claridad, escuchamos con atención y elegimos nuestras palabras con conciencia, estamos creando una realidad diferente. No se trata solo de mejorar nuestra forma de hablar, sino de darnos cuenta del impacto que tenemos en el mundo a través de nuestras palabras y acciones. Cada conversación que tenemos, cada mensaje que transmitimos y cada pensamiento que cultivamos contribuye a moldear nuestra vida y la de quienes nos rodean. Así que mi invitación es a que cada uno de nosotros tome conciencia del poder de la comunicación y lo utilice de manera constructiva. Seamos más atentos al lenguaje que usamos, más cuidadosos con nuestras palabras y más presentes en nuestras conversaciones. Aprendamos a escuchar de verdad, a expresarnos con autenticidad y a gestionar nuestras emociones antes de hablar, porque cuando mejoramos nuestra comunicación, no solo mejoramos nuestras relaciones, sino que transformamos nuestra vida en su totalidad.